Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta cuarta sesión de los círculos marxistas que estamos llevando a cabo desde la revista Ideas de Izquierda y desde el movimiento de las y los trabajadores socialistas. En esta ocasión vamos a discutir acerca de la pedagogía crítica y las epistemologías del sur y tenemos el gusto de contar con la presencia de Federico Puy desde Argentina y también Diana Palacios desde México. Les cuento que Federico Puy es docente del Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Argentina y secretario de prensa de ADEMIS, que es un sindicato docente de Argentina. Escribe en el suplemento Ideas de Izquierda Argentina y en La Izquierda Diario sobre educación y es organizador también de la Cátedra Libre Lev Vygotsky. Y también tenemos a Diana Palacios, docente de secundaria, militante del movimiento de las y los trabajadores socialistas en la agrupación magisterial Nuestra Clase. Y bueno, sin más, les cedo el micrófono y les doy la bienvenida a todos quienes se conectaron a esta sesión. Bueno, gracias a todas, a todos y a todes por la invitación. Además, bueno, aclarar de que en todo lo que es esta red de la Izquierda Diario y de Ideas de Izquierda, somos muchos docentes a nivel internacional en diferentes países que vamos construyendo con la FT, la Fracción Troquista Cuarta Internacional. Así que este intercambio político y pedagógico a nosotros además nos viene muy bien porque todos ya sabrán de lo que es la asunción en unos días del gobierno ultraderechista Javier Milei en Argentina, así que el pensamiento sobre educación, pedagogía y política a nivel internacional, la verdad que nos viene también muy bien a nosotros. Y en ese sentido también, antes de entrar directamente a esto de las epistemologías del sur, de las pedagogías críticas, como toda pedagogía es política y es un proyecto político que propone un gobierno o una determinada clase social, ya como una primera definición, yo creo que hay que enmarcarlo un poco en todo lo que está pasando en el continente americano, particularmente en América Latina, donde esta alternancia de gobiernos más progresistas o gobiernos más reaccionarios y de derecha. Bueno, está el caso de Brasil, entre la alternancia entre Bolsonaro y Lula, una política muy derechista marcada en educación por el propio Bolsonaro, todo lo que fue la revuelta chilena con la educación también como epicentro, en el sentido de la pelea por la gratuidad y por un modelo educativo que hoy en Argentina se toma muy en cuenta porque Javier Milei habla de un sistema de privatización y de voucher de la educación pública tomada del modelo chileno y otras experiencias de gobierno, como el de Petro en Colombia y particularmente el de López Obrador en México, hacen de una región que entre golpes de Estado, lucha de clases, revueltas, alternancias de poder, bueno, haya tiempos cortos y proyectos cortos incluso de estos propios gobiernos progresistas en la región, que es una segunda oleada de esos gobiernos y que, bueno, habrá que ver qué alcances tiene, qué profundidad tiene, cuáles son sus propuestas de gobierno, pero que ya algunos dan que hablar, en Argentina ni que hablar, que se retire el gobierno del peronismo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, habiendo ajustado brutalmente a la población, habiendo entregado al Fondo Monetario Internacional, y han perdido una elección de la mano de Javier Milei, es decir, gobiernos progresistas que en lo económico son profundamente neoliberales, aunque tienen una retórica y una narrativa, un discurso que son progresistas, ¿no? Acá entiendo que Diana luego se va a referir más particularmente al gobierno de López Obrador ahí en México y este discurso educativo, pero no quería dejar de decirlo. Y en este sentido, bueno, yo leí atentamente los documentos que me mandaron de cuál es un poco el perfil pedagógico o político que pretende el gobierno de López Obrador en México, basándose en estas teorías de la epistemología del sur, de las pedagogías críticas y también de la teoría decolonial, que ambas tres teorías tienen algunos puntos de contacto entre sí, que incluso son sumamente interesantes para pensar qué diálogo entablamos nosotros desde el marxismo, los que nos consideramos socialistas, y qué si se quiere, y qué diferencias, o qué más podemos aportar nosotros, o qué podemos profundizar desde nuestra concepción. Y en este sentido, bueno, hay algunos puntos que yo quería referirme que tienen en común tanto las pedagogías críticas como las epistemologías del sur, como la teoría decolonial,
que me parecen interesantes para pensar y cómo la podemos profundizar nosotros. En un primer momento, el sujeto. Yo creo que el sujeto que proponen las epistemologías del sur y estas teorías son muy importantes para nosotros porque habla de las comunidades originarias, habla del movimiento de mujeres, habla de la juventud, habla de los sectores oprimidos, que nosotros tenemos muy presente, no solo por las luchas en las que nosotros participamos de estos propios sujetos, bueno, el movimiento de mujeres en México, que ha sido muy fuerte hace unos años, el movimiento indigenista, que es muy fuerte también allá en México y en otras partes de las regiones de América Latina, que nos parece muy importante colocarlo como un sujeto de la educación. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos que compartir que nuestra educación está basada en ese sujeto y nosotros le podríamos agregar, obviamente, desde una visión más marxista de la clase trabajadora como un sujeto hegemónico articulado con todos esos sujetos que podría ser el sujeto de transformación social. Acá aparte, no hace falta hablar de estos sujetos en cuanto a nosotros también, entiendo que todos los que están conectados y nosotros mismos, vamos a las escuelas y no es que hablamos de las bondades de las conquistas de América, es decir, siempre estamos parados desde las comunidades originarias, o no es que hablamos solo desde una visión, si se quiere, del hombre, sino que nosotros empezamos a cuestionar todo el patriarcado, el machismo, el capitalismo en las escuelas de la mano de un movimiento de mujeres puramente juvenil, incluso en América Latina, y eso entra en las escuelas y es muy importante. Otra de las aristas muy importantes de estas teorías es lo colonial, ¿no? Y acá me parece que también podemos tener un punto de contacto. Los documentos que manda el gobierno hablan mucho de hacer historia en un sentido revisionista, si se quiere, pero de lo que es lo colonial en el sentido de cómo todos los territorios latinoamericanos fueron brutalmente colonizados por un extranjero, en este caso el español, y que en ese sentido esa visión colonialista en los conocimientos particularmente, en las currículas, en los diseños, bueno, sigue estando muy presente de alguna manera en el desarrollo del capitalismo actual y es parte de una base de la formación de los propios estados nacionales en diferentes países. Y acá me parece que también nosotros podemos tener un punto de contacto, ya que nosotros sabemos que diferentes políticas de coloniaje continúan vigentes con algunas retraducciones, algunas nuevas formas por parte del capitalismo actual. Y en este sentido, estas teorías, la teoría, particularmente la teoría de las epistemologías del sur, que ya su nombre lo indica que es contraria a las del norte, en el sentido de pensar no solo Estados Unidos y el imperialismo, sino también que ellos tienen una crítica a las teorías, si se quiere, eurocentristas, de solo tener una mirada de construcción de conocimiento a través de teorías desarrolladas en Europa. Acá después me voy a detener porque hay un debate con el marxismo, un diálogo y un debate con el marxismo, es muy importante porque, claro, para nosotros también la forma de construcción de conocimiento a partir de las propias luchas sociales contra la opresión colonial de estos sujetos históricos que estamos hablando, que nosotros incorporaríamos a la clase trabajadora, es muy importante porque son esas experiencias de esos sujetos y de las transformaciones y de las luchas sociales las que a nosotros nos puede hacer pensar cómo nosotros eso desarrollado en el aula y con la lucha de clases, comunidad con la lucha de clases, puede ser sujeto de conocimiento y de otro nivel de conciencia político y social. Y en este sentido, acá tenemos un debate con estas teorías, donde también estas teorías de la epistemología del sur son como contrarias a una visión que ellas tienen del marxismo, si se quiere, más ortodoxo, o nosotros podemos agregar de una versión más del estalinismo, en el sentido de las teorías marxistas que post ascenso de Stalin en la propia revolución rusa y hasta la caída del muro de Berlín, que se han ido como rearmándose y reafirmándose, bueno, es una visión que ellas tienen diciendo, bueno, lo único que importa son las teorías del sur y lo que nosotros podemos construir como conocimiento de nuestros propios sujetos y no queriendo incorporar no solo aportes muy valiosos que puede traer el marxismo, incluso de teorías incluso europeas, sino también la traducción de ciertos marxismos que son muy importantes en América Latina, como es el pensamiento de Mariátegui, como es el pensamiento incluso de traer el pensamiento de Gramsci, otros pensamientos de marxismo que también interpretaron la cuestión latinoamericana
para pensar la cuestión del marxismo traducido a las cuestiones concretas en cada uno de estos lugares. En este sentido, yo creo que nosotros si ponemos en el sujeto, en lo colonial, en cómo pensamos estas pedagogías y cuestionamos, por ejemplo, la pedagogía crítica, centralmente en Freire, es muy importante para nosotros para pensar que tenemos que cuestionar una educación que, como bien decía Paulo Freire, es una educación bancaria. ¿Qué quería decir Freire cuando decía esto? Y esto tiene un punto de contacto con las epistemologías del sur, que es una educación donde lo que se interpreta es, bueno, uno va al aula y deposita, era bancaria depositaria, los conocimientos en forma direccionada por parte del profesor en el alumno. Y el alumno, el estudiante, no es más que una tabla rasa que recibe este conocimiento, lo anota en su carpeta y repite lo que el profesor dice, o la clase que está en un video, o la clase que uno puede poner en un pizarrón. Desde este punto de vista, es muy fuerte la crítica que hace Freire a esa educación bancaria y a una educación que en el capitalismo Freire dice que no es una educación dialógica, en el sentido que uno va conversando en el aula y va discutiendo y va debatiendo, poniendo argumentos, poniendo fundamentos, dando un contenido, el otro, ir construyendo conocimiento, sino que es una educación unidireccional en este sentido también de educación bancaria. Bueno, estos dos puntos de las pedagogías críticas nosotros tenemos total acuerdo porque evidentemente la educación bajo el capitalismo realmente es una educación que está hecha de esa manera. Incluso si nosotros nos tenemos que poner a pensar estas nuevas derechas en Latinoamérica, y estaba leyendo y me reí un poco de todo lo que grita la nueva derecha mexicana o la derecha mexicana diciendo son libros comunistas, están adoctrinando. Bueno, esto es una forma que en toda Latinoamérica, en todo el mundo se está dando. Acá Javier Milei nos acusa de adoctrinadores marxistas, comunistas, por el solo hecho de dar educación sexual integral en las escuelas, o plantear las visiones de las comunidades originarias, o plantear desde el movimiento de mujeres o lo que fuese, todos esos movimientos incluidos en la pedagogía para Javier Milei es adoctrinamiento. Bueno, la derecha en México dice lo mismo. Y desde ya, porque hay una tendencia en todo el mundo a profundizar esta educación bancaria que decía Freire, en el sentido además de reducir un pensamiento biologicista de la mano de las neurociencias, donde solo el cerebro, lo biológico, es lo único que puede hacer que el alumno pueda avanzar si aplicamos otras técnicas que son como meras cuestiones aplicativas en el aula para que el niño y la niña, bueno, encienda su cerebro de alguna manera y pueda sortear las dificultades que tienen en el aprendizaje, o toda una visión y un perfil completamente mercantilista que es el emprendedor, yo solo me salvo trabajando en forma individual y no me importa el de al lado, que es una marca individualista brutal del capitalismo contemporáneo, que yo creo que está presente en todo el mundo, o esto de la meritocracia, donde, ¿qué es lo que importa en el aula? Bueno, que yo me mate estudiando porque así yo individualmente, matándome estudiando con un esfuerzo enorme y pisándole la cabeza al de al lado, bueno, solo puedo ascender socialmente si hago este tipo de trabajo. Bueno, desde este punto de vista, que son los programas educativos de las nuevas derechas y lo que están gritando hoy en México, que los manuales son comunistas, bueno, es una estrategia política de las nuevas derechas para que, para profundizar una visión del capitalismo hacia ese sentido. Entonces, las teorías críticas y las epistemologías del sur o las teorías de coloniales, me parece tomando estas partes buenas, creo que nosotros las podemos usar para debatir en México, en Argentina, en todos lados, que realmente la educación va hacia allí, hacia un capitalismo que post, si se quiere, crisis capitalista del 2008 y con nuevas crisis cíclicas ahora, guerras en Europa, guerra en Medio Oriente, va cada vez más hacia quiere ir hacia una educación totalmente de mercado. Y esto no solo lo dicen las nuevas derechas en México, las derechas en México, o en Argentina, o en otras partes del mundo. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la OCDE, lo dice el Banco Mundial, que tiene rollos de tinta para explicar que la educación tiene que ir hacia ahí, porque obviamente la educación, pensada en forma de clase, como una crítica de clase, se tiene que ir adecuando a las diferentes formas que el capitalismo necesita, y hoy las formas de ese capitalismo es precarización laboral, el emprendurismo, el individualismo, la meritocracia. Entonces, ¿qué es lo que yo veía que nosotros podemos tomar, e incluso de la propia historia de México, para pensar críticamente estas pedagogías
Y desde ya que yo me imagino, esto después igual lo dirán ustedes, que es más bien todas cosas en el papel que el gobierno de México propone, ¿no? Y para polarizar mediáticamente, para prepararse para las elecciones del año que viene, para pensar cómo puede conquistar una hegemonía cultural, ideológica, educativa y aglutinar, si se quiere, un sector detrás de la figura de López Obrador, pero que en los papeles me imagino que ustedes se deben estar volviendo locas y locos de cómo se aplica esto en la escuela, tener más trabajos, qué significa esto el trabajo por proyectos y bajo estas teorías donde no hay ninguna formación docente para poder debatir esto, ningún congreso pedagógico para poder debatir esto, cómo se hace, y llenándose de trabajo a morir, donde están más precarizados y con más laburo, es decir, una retórica, una narración de cómo debería ser la educación en México sin recursos, sin formación docente, sin salarios docentes, que es un poco lo que pasa en estos gobiernos progresistas. Ahora, yo creo que hay una parte muy fuerte que nosotros podemos tomar, que es la propia historia de México, de las luchas sociales, de la lucha de clases en México, Ayotzinapa, yo soy 132, la propia Revolución Mexicana, una revolución importantísima para pensar desde nuestra clase cómo poder retomar la historia revolucionaria en México, enseñar en las aulas y que esté ligada a los propios procesos actuales, las comunas de Oaxaca, los levantamientos zapatistas, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que nosotros podemos pensar que para nosotros los marxistas o los revolucionarios tiene que entrar en la escuela con todo, pero no solo como una retórica, no solo como un cambio cultural, no solo como una batalla de ideas, que es muy importante, sino para ligarlo a la lucha de clases nosotros y a la reconstrucción, de alguna manera, de un pensamiento que permita a la clase trabajadora poder tener su propia autonomía, su propia independencia, construir su propio partido, etc. Entonces, yo creo que si tomamos como sujetos los mismos sujetos que toman estas teorías y le agregamos también la clase trabajadora como una gran organizadora de esta nueva sociedad y en tensión y en lucha y lo incorporamos a los contenidos. Si nosotros criticamos, incluso como Freire, pero criticamos también esta educación bancaria, capitalista, que yo me ponía a pensar, por ejemplo, toda educación y todo proyecto educativo de un gobierno, sea el gobierno que fuese, que está ligado a qué modo de producción, qué trabajo, qué mundo laboral necesita para la formación de mano de obra barata para su propio mundo laboral, que esto ocurre en todos lados, para una fábrica, si se quiere, más precaria, para un obrero que necesita ser, si se quiere, más capaz para algún tipo de proceso de producción, yo pensaba directamente en las maquilas en México. Entonces, ¿qué es? Una retórica de formación freiriana, epistemología del sur, crítica, pero para que ese niño o niña, cuando salga a la escuela, tenga que ir a trabajar en forma precaria en las maquilas en México. Es una pregunta. Es una forma de educación sobre las comunidades originarias que está muy presente en los documentos de López Obrador, pero sobre el despojo de las comunidades originarias, o habla del medio ambiente, pero es sobre el extractivismo y los saqueos de nuestros recursos. Bueno, acá realidad y retórica, realidad y narración, yo opino que lo tenemos que agarrar con todo, porque desde ya que hay una tensión común en cómo combatir estas ideas de la derecha, de individualismo, meritocracia, pero también desnudar, desordenar, poder buscar, tensionar con otras ideas políticas. ¿Qué quiere decir el gobierno de López Obrador con estas epistemologías o con esta formación docente, cuando nosotros entendemos que una formación docente, una pedagogía socialista, no solo tiene que ser crítica en este sentido en las aulas, sino que tiene que ser revolucionaria en el sentido de fusionarla con la vida real de nuestros estudiantes, de las familias de nuestras escuelas, de los trabajadores y trabajadoras, con nuestros valores de solidaridad de clase, de altruismo, de cooperación, etcétera, etcétera, pero también de liberación, también de cambio social, también de revolución. Y en este sentido, yo creo que nosotros tenemos que pensar en que eh, tenemos experiencia muy rica, educativa y pedagógica con la experiencia de la propia Revolución Rusa, que quizás a veces nos queda como muy lejos, pero que hay un acervo muy importante para pensar qué pedagogía socialista, para discutir, dialogar con estas teorías de epistemología del sur, pedagogías críticas o lo de colonial, pero para anteponer nuestro proyecto revolucionario y socialista, yo opino que la experiencia de la Revolución Rusa es muy rica por varios motivos. En primer lugar, porque la propia experiencia que se hace en Rusia es totalmente revolucionaria, sacando del analfabetismo a millones de obreros y campesinos en muy cortos años,
es decir, un proyecto pedagógico alfabetizador muy importante, incorporando, por ejemplo, la educación mixta, y estamos hablando de 1917 y en Rusia, traído de un Estado zarista, plantear la educación mixta era realmente una idea revolucionaria, donde, por ejemplo, se abolieron todos los premios y castigos, no existía más la nota numérica, en el sentido que yo te pongo un 10, un sobresaliente, te digo que está muy bien lo que haces, como una forma de premio para pasar de grado, de año o de ario, lo que fuese, cuando lo que nos interesa a nosotros es el proceso de construcción de conocimiento y ese proceso dialéctico, como va tomando conciencia de otros procesos psicológicos más superiores, de la elaboración de la conciencia, de pensar incluso cómo se piensa un propio proceso incluso de producción, la cantidad y la calidad. Digo, todo este pensamiento dialéctico que un estudiante, un alumno lo hace cuando es un poco más grande, nos interesa eso y no la nota que se saca por estar en una clase de matemática, de historia o de lo que fuese, pero que además estas ideas pedagógicas de la propia Revolución Rusa fueron de la mano, por ejemplo, de la liberación completa de la mujer en la Rusia revolucionaria. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros discutimos de educación, donde la mujer es el centro de la organización de la familia, lo sabemos, las familias trabajadoras, por eso hay fuertes movimientos de mujeres en todo el mundo por los derechos y además como un potencial liberador también del conjunto de la clase trabajadora, en Rusia se habían construido centenares de jardines, de guarderías para que la mujer pueda no solo trabajar, sino además poder dedicarse al arte, a la cultura, a lo que fuese, a la política, en el sentido de no estar dependiendo solo de la crianza de su niño o de su niña, lavanderías industriales donde se tenía que sacar a la mujer de ese lugar de reproducción social y de cuidado de las cuestiones de la casa, de la familia, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos pensar en una educación que no vaya de la mano de la liberación total de la mujer trabajadora. Y en este sentido, en la Rusia revolucionaria se habían construido, por ejemplo, grandes instituciones educativas donde se llamaba socialización de la crianza en ese momento, porque los bolcheviques, ¿qué pensaban? Liberar a la mujer de la familia burguesa era la forma más revolucionaria de pensar no solo la liberación de la mujer, sino también la educación. Y en este sentido, hay, me parece una cosa muy importante. Nosotros estamos retomando, por lo menos en Argentina y a nivel mundial también, varios de estos textos. Está el texto El Estado, la Mujer y la Revolución de Wendy Goldman, que es muy importante, que cuenta todo este proceso educativo de la mujer revolucionario en la Rusia revolucionaria, o otros textos, por ejemplo, que estamos recuperando ahora, de un autor muy, muy importante que es Lev Vygotsky, que es un psicólogo, un científico, un educador que fue parte de toda esa construcción educativa de la psicología y del niño en la Rusia revolucionaria, y donde una de las partes más importantes fue que no solo Vygotsky pensaba en terminar en ese momento, y yo lo pienso ahora y es completamente actual, terminar con ese dualismo, si se quiere, entre sujeto y objeto, entre las emociones por un lado y pensar la educación por el otro, o las emociones y la cultura por el otro, como dos cosas separadas, o decir, bueno, solo pensamos en la biología, en el sentido de cómo están las neurociencias ahora, y no pensamos en lo histórico-social, o sea, ni con una cosa ni con la otra, sino pensar en forma integral, es decir, una nueva filosofía integral para pensar la cuestión educativa en todos sus niveles, el psicológico, el biológico, el cultural, el político, siempre ligado desde el punto de vista de la transformación revolucionaria. Y en ese sentido, y yo si se quiere por último, como para también después dar paso a Diana y habría preguntas, hubo una experiencia muy importante que pensando en México, pensando en Argentina y en otros lados, que fue la educación politécnica. ¿Qué significaba esto en la Rusia revolucionaria? Que el niño, la niña, desde muy temprano se unía al mundo del trabajo, pero no a un mundo del trabajo capitalista, precario, alienado, donde, no sé, un estudiante en Argentina muchas veces tiene que dejar la escuela media y secundaria porque tiene que ir a trabajar a grandes fábricas y no termina la escuela y termina explotado 10, 12 o 15 horas en una fábrica, o tiene que verse obligado ahora a trabajar para estas nuevas empresas del capitalismo de plataforma, de aplicaciones, pedaleando en una bicicleta para Rappi o Globo, pedido ya, para llevar pedidos a las casas. Esta educación politécnica no era pensada de esa manera,
formar un sujeto para un mundo del trabajo capitalista, formar un sujeto para un mundo del trabajo actual, formar un sujeto para las maquilas de México, formar un sujeto para las empresas de Argentina, sino que pensaba que esta educación politécnica en la propia fábrica, es decir, la escuela unida a la fábrica y la fábrica unida a la escuela, en un trabajo liberado, en un trabajo colectivizado, lo que daba era una posibilidad de desarrollo intelectual, cultural, material y educativo mucho más grande que lo que se daba en la escuela sola, con un libro, con una enseñanza, con una clase, sino que formaba parte del proceso de trabajo y el niño que aprendía en un trabajo colectivo, con otros obreros y obreras, con otros niños, en una comuna, en un soviet, en una asamblea o lo que fuese en la propia fábrica, a cómo se transforma, por ejemplo, una mercancía, cómo se va transformando en cantidad, se usa la mayor tecnología disponible para que ese objeto se reproduzca por millones de veces más en favor del beneficio social, es decir, en favor de qué es lo que necesitamos producir. Se fija también cómo ese proceso empieza y termina, es decir, tiene una lógica de pensamiento muy importante sobre cómo un objeto puede ser transformado y cómo empieza y cómo termina, cómo se puede mejorar eso, cómo se hace en favor de beneficio de las grandes mayorías. Entonces empieza a tener un pensamiento no solo más dialéctico, más disruptivo, más pensando en las necesidades sociales, sino también en cómo es un proceso pedagógico que acompaña la autoorganización de la clase trabajadora en forma de su propio gobierno, que empieza a construir su propio gobierno. Es decir, un sujeto pensante que piensa en la dirección del conjunto de la sociedad y empieza a tener algunos elementos de cómo puede tomar las propias leyes de la naturaleza, las propias leyes de un proceso de producción, las propias leyes de una fábrica, las propias leyes de cómo acceder al mayor nivel de tecnología para aumentar esa producción y que sea en beneficio de todos, es decir, un sujeto liberado totalmente materialmente, intelectualmente, que puede tener una potencialidad gigante. Yo quería un poco terminar con esto, hay muchas cosas más que se pueden decir, pero como para polarizar o anteponer, bueno, podemos tomar cuestiones de las epistemologías del sur, podemos. Podemos tomar cuestiones de la pedagogía crítica, podemos. De la teoría decolonial, podemos. Pero si no es con este filo revolucionario, si no es en forma de un cambio radical, si no es en forma de pensar en terminar con el capitalismo, que es la única manera de poder liberar intelectual, educativamente, culturalmente, materialmente y liberar las potencialidades de la humanidad, bueno, nos estaremos quedando a mitad de camino y nosotros en el medio tenemos que ir dando esa batalla ideológica, política, cultural y uniendo la lucha de clase, los trabajadores, las comunidades, los campesinos, de las mujeres a la propia escuela, mientras nos vamos organizando, construyendo nuestras propias instituciones, nuestros propios partidos y discutiendo de pedagogía en este sentido. Bueno, yo corto acá si ya le damos paso a Diana. Perdón si se me dijo es un poco largo. Muchas gracias, Federico. Es un gusto estar aquí con todos ustedes hoy. Bueno, pues antes de empezar, quiero mandar un saludo a las luchas que se vienen dando en el marco de la exigencia por el aumento salarial y la dignificación del magisterio, tal como fue el paro del 15 de noviembre, donde vimos que salieron docentes independientes de varios estados en exigencia de estas mismas demandas, ¿no? Por condiciones dignas del magisterio, por el incremento salarial. Y bueno, también saludamos el paro de hoy, 30 de noviembre, donde las bases magisteriales comienzan a retomar fuerza e invitamos también al paro magisterial para la Ciudad de México, que se está convocando para el 5 de diciembre. Saludamos la huelga de los colegios de bachilleres que comenzó el 16 de noviembre y se encuentran en plantón ante la mirada omisa de las autoridades por la falta de respuesta al aumento salarial, quienes exigen también condiciones de trabajo y derechos laborales, ¿no? Sectores que son a donde van a ir nuestros estudiantes una vez que terminen la educación básica. Y finalmente saludamos la lucha de los maestros en Guerrero, quienes también exigieron solución a sus demandas que no se les atienden desde el 2020. Y bueno, una vez dicho esto, partamos con el tema de la charla con un breve contexto. Yo les quería contar este breve contexto porque me parece muy importante para entender por qué el Morena tiene una base social importante de apoyo, ¿no? Bueno,
Voy a empezar diciendo que el magisterio mexicano tiene una larga y tenaz historia de lucha combativa en defensa de la educación pública. Tiene décadas, ¿no? En contra de la ofensiva neoliberal de los gobiernos, sobre todo del PRI y del PAN, que trajeron consigo un ataque profundo a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, pero también un avance importante en la privatización de la educación pública. Todo esto en el marco de las renegociaciones del TLC, del Tratado de Libre Comercio, vigente de 1994 hasta el 2020, puesto que la burguesía necesitaba una educación enfocada en la formación, como dijo Federico, bien lo dijo, enfocada en la formación de mano de obra barata y calificada como parte del proyecto económico, en nuestro caso de México con América del Norte, ¿no? Lo cual implicó también un salto importante en la subordinación y la expoliación imperialista en México como país dependiente, ¿no? Con el PAN, por ejemplo, en particular, recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón, esto se expresó con la llamada Alianza por la Calidad Educativa, con la entonces presidenta vitalicia Elbester Gordillo, eh, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? En la búsqueda supuestamente de la calidad educativa, pero con un modelo totalmente proempresarial, como se plantea, ¿no? A través de la educación bancaria, con reducción de contenidos en los planes y programas de estudio, limitando a los educandos para que aprendieran a leer, por ejemplo, y contener y comprender únicamente contenidos muy básicos, generando con todo esto el pensamiento de que, bueno, y con la meritocracia y todo lo que ya planteaba Fede, que estuvieran además de listos para ser explotados, felices, ¿no? Todo esto pues acompañado, recordemos en el caso del PAN, con la militarización del país, financiando campañas importantes de desprestigio contra el magisterio también desde los medios hegemónicos y apoyados en la ideología del individualismo, del optimismo, pero también del sexismo, y el racismo, por ejemplo, y la competitividad, perdón, para justificar la vulneración de los derechos en la que se encuentran nuestros niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, reforzando estas falsas ideas del éxito como si esta fuera la manera de superar las condiciones de pobreza. En 2012, con el regreso del PRI al poder, el PRI en alianza con el PAN y el PRD, también vinieron una serie de reformas estructurales importantes que se venían aplicando en México desde la década de los 80, ¿no? Con una reforma educativa a la cabeza que se basaba también en el desarrollo de competencias, o sea, la implementación de clubes, la eliminación de talleres, la reducción de asignaturas, sobre todo de corte humanista, fueron muy importantes para esta reforma, dictada por la OCDE y grupos empresariales conservadores como Mexicanos Primero, el Pacto por México, y además con total complicidad de la burocracia del CENTE, ¿no? Lo que motivó también la lucha magisterial del 2013, quienes tomamos las calles, siendo cientos de miles en las calles, este, hicimos incluso un plantón en el Zócalo capitalino, ¿no? Esto fue en varios estados del país, lógicamente no fue únicamente en el Distrito Federal. Eh, en donde exigíamos la abrogación de la reforma educativa, pero también recordemos la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Donde la CENTE jugó un rol muy importante llamando a las movilizaciones en las calles, eh, eh, bueno, que también implicaba un ataque a las escuelas normales que ya veíamos desde el PAN, pero también porque esta reforma educativa de Peña Nieto implicaba una mayor carga laboral para nosotros, para nosotras, y exámenes y también con exámenes punitivos para nuestro ingreso y promoción, por ejemplo, ¿no? De docentes. También implicó el rezago educativo, la deserción, la nula permanencia educativa, y desafortunadamente, aquí la CENTE pues no se apostó a construir desde las bases y progresivamente el paro nacional, llamando a la unidad a todos los sindicatos democráticos, por ejemplo, la NCT o la UNT o el sindicato minero, por ejemplo, incluso otros sectores cuyas bases han apoyado y marchado junto al magisterio combativo, ¿no? Durante mucho tiempo.
pero que también, porque estos sectores o sea, democráticos y etcétera, son los padres y también las madres de nuestros estudiantes. Entonces, em, posteriormente, en 2016 en Oaxaca, docentes también de la combativa sección 22 de la CENTE instalaron barricadas en demanda de instalaciones por mesas de diálogo entre autoridades federales y el magisterio disidente, exigiendo una vez más la abrogación de esta reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que hasta ese momento seguía siendo prioritariamente una reforma laboral, ¿no? Lo cual implicaba una enorme solidaridad de otros estados como Chiapas, Nuevo León, Ciudad de México, y movilizando escuelas completas con el apoyo de padres, madres, estudiantes que se unieron a su lucha, pero que estos estudiantes también recordemos que se estaban uniendo a las exigencias del magisterio porque estaban siendo rechazados para acceder a la educación media superior y superior. Finalmente, también aunque el magisterio irrumpió como un elemento de gran fortaleza ante la crisis del régimen peñista antidemocrático y a todas luces antiobrero, pues el gobierno logró imponer la reforma educativa a punta de sangre y fuego, ¿no? Que se cobró la vida de varias personas durante esta jornada de lucha y avanzó con la imposición de las leyes secundarias como la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, creo que es necesario partir de aquí para entender todo el descontento del sector educativo y de la sociedad en general ante estos gobiernos neoliberales por la imposición de la privatización educativa en contra de nuestros hijos y estudiantes, pero también precarizando y criminalizando las luchas magisteriales, ¿no? Abriendo las puertas además descaradamente a los grupos empresariales para su privatización. O sea, siempre han estado ahí miscuidos, bajándonos línea, diciéndonos esto sí, esto no lo metemos, como en el caso de la educación sexual integral y lo que ahora mal llaman ideología de género, que en realidad es una perspectiva de género, ¿no? Bueno, esto dio duros golpes a los derechos democráticos de la población y entregó abiertamente, también estos gobiernos se entregaban abiertamente al imperialismo estadounidense. Entonces, situaciones como la militarización del país iniciada por el PAN, cuyo resultado fue aproximadamente un saldo de 47,000 personas fallecidas, ¿no? Que en su mayoría le llamaron incluso daño colateral y en su mayoría eran jóvenes, em, o la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en manos del ejército y otros cuerpos policiales, es que tanto el gobierno peñista y el gobierno panista ahondaron en la profunda crisis que se expresó pues con el fin de la hegemonía sobre todo de la hegemonía del PRI y la no continuidad del PAN, ¿no? Con una importante pérdida de su poder provocando que el 1 de julio, perdón, del 2018, 30 millones de personas votaran a Andrés Manuel López Obrador, el cual capitalizó el enorme descontento social con sus promesas de transformación del país, como la de cancelar la reforma educativa peñista y dignificar al magisterio. Entonces, esta promesa, más bien, vino de la mano de sacar un nuevo modelo educativo y supuestamente mejorar las condiciones del magisterio, ¿no? Cada gobierno tiene una política educativa, como lo mencionó mi compañero Federico, como parte fundamental de esta ideología que desean imponer a las masas. Entonces, consideramos que mientras los gobiernos neoliberales profundizaron en la privatización de la educación al servicio del capitalismo con la pedagogía por competencias y la educación bancaria, esto es muy importante, desde hace décadas, este gobierno en particular usa una retórica progresista desde donde propuso la nueva escuela mexicana, que se fundamenta en la pedagogía crítica, el decolonialismo y las epistemologías del sur, que por supuesto no estaban presentes en los pasados modelos educativos de las administraciones ni priistas ni panistas, ¿no? Ganándose además la simpatía de sectores más de vanguardia. En mi opinión, creo que son tres ideas muy importantes para el país, porque, digo, en cualquier país, porque son perspectivas de emancipación y son ideas transformadoras, ¿no? Pero tiene sentido que estas ideas sean tomadas como parte de este marco ideológico de las políticas educativas en la actual administración, porque pertenece a los llamados progresismos en Latinoamérica. Entonces, estos progresismos retoman estas ideas y llevan adelante sus políticas, ¿no?
Asimismo, creo que hay que decir que por más que se cuestionen los aspectos de la educación tradicional y del mercado, pues en realidad bajo ningún punto de vista plantean una estrategia de ruptura con esta sociedad capitalista, ni tampoco coinciden con las ideas del comunismo. Ahora voy a explicar por qué. Hace un par de años, cuando el gobierno de la 4T planteó el modelo de la nueva escuela mexicana con la pedagogía crítica de Paulo Freire en particular como elemento sustancial de esta práctica ideológica, política, pedagógica en el país, ante esta perspectiva, la reforma educativa reconoce la educación como una actividad preponderante que tiene presentes los intereses de clase y la intervención de grupos hegemónicos, tanto oligárquicos como financieros, ¿no? Que fueron determinantes en el país y son, según su discurso, contra los que debemos combatir. Y colocándose por fuera de los grupos del poder, colocándose este gobierno por fuera de estos grupos del poder, y poniendo a las comunidades, sobre todo los pueblos originarios, como el núcleo del proceso educativo. No digo en general las comunidades, pero sobre todo la reivindicación de los pueblos originarios. Pero esto será así, o sea, les pregunto honestamente, yo creo que la respuesta es que no. Porque más allá de la reacción ideológica de la derecha conservadora contra la nueva escuela mexicana que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, es importante tener claro que pueden alcanzarse estos objetivos en el terreno de la educación que se plantea esta reforma educativa y que sean más que un discurso, pero solo si se cuestiona el orden social existente, que esto es algo a lo que este gobierno no se apuesta, no lo quiere realizar. ¿No? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la filosofía de la educación, el gobierno de López Obrador y los intelectuales de la 4T reivindican esta reforma educativa en el papel y en el discurso, incorporando otras corrientes del pensamiento como la filosofía de la liberación, el pensamiento decolonial de Santos, Bonaventura de Sousa Santos, y usando un discurso con conceptos marxistas, presentándolas en conjunto como la vía para terminar con la desigualdad social que impone el neoliberalismo, ¿no? Que supuestamente impone el neoliberalismo. Para lo cual, bueno, lo cual implica la inclusión de los saberes populares, las prácticas y los conocimientos que provengan de comunidades no europeas ni norteamericanas y con la participación de grupos sociales, ¿no? A través del reconocimiento de la diversidad, de la pluriculturalidad de los pueblos originarios, evitando la exclusión, por ejemplo, evitando la segregación social generada por la injusticia social y oponiéndose a las nuevas formas de explotación y enajenación que el neoliberalismo impone. Al menos esto se plantea desde el pensamiento de Santos, ¿no? Las epistemologías del sur plantean que al existir el dominio de una visión eurocentrista o del norte, del norte digo Estados Unidos, ¿no? Donde el sujeto no solo identifica la relación objeto-sujeto, como comentaba este Federico, sino que parte de quién lo reconoce y desde dónde. Esta ubicación permite que se conozca la relación de dominación entre el colonizador y el colonizado y a su vez le permite también comprender sus propios procesos para transformar su realidad y emanciparse. Pero esta retórica, que es muy progresista, en realidad se choca de frente con impulsos de los megaproyectos apoyados en la continuidad de la militarización, el saqueo de territorios y bienes comunes, el desplazamiento forzado de comunidades enteras o incluso se choca con la sumisión del gobierno mexicano ante el imperialismo estadounidense, el cual hay que analizar y criticar profundamente. Por ejemplo, en la reciente guerra de Israel contra Palestina, bueno, el genocidio que está llevando adelante Israel contra el pueblo palestino, en donde este gobierno pone un signo de igual entre opresores y oprimidos, ¿no? Guardando silencio y bueno, este, silenciándose sobre esta política colonialista y de limpieza étnica, ¿no? Contradiciéndose una vez más entre el discurso y la realidad. Creo que otro aspecto fundamental para reflexionar sobre la política educativa de la 4T es que se propone lograr un perfil de egreso que busque formar ciudadanos activos, no críticos, que sean participantes de su entorno, por ejemplo, dice en la nueva escuela mexicana, que busque que sean respetuosos de los derechos humanos, que tengan
alta estabilidad emocional, ¿no? Que tengan salud física, sexual, reproductiva. O sea, en el papel está muy bueno, está genial el proyecto, que sean solidarios con los demás, cuidadosos del medio ambiente, ¿no? Para lo cual se proponen diferentes proyectos, pues de desarrollar el pensamiento crítico, la interculturalidad, la inclusión, la perspectiva de género, ¿no? Los acercamientos a las culturas del país, a situaciones que lo lleven de lo humano a lo comunitario, etcétera, pero por estas razones es que en los cursos de capacitación para docentes y en los libros de texto gratuitos se sugieren lecturas marxistas como parte de estas epistemologías y de la pedagogía crítica a las cuales suscribe el actual gobierno de México. Pero bueno, no voy a redundar, ya Fede comentó que todo esto generó una reacción de la derecha, ¿no? Que bueno, que dice que pegó el grito en el cielo, elementos de educación sexual, cómo los van a meter, el lenguaje inclusivo, están pero bien mal, no lo vamos a permitir, ¿no? La educación sexual le corresponde a la familia y la familia lo que hace es que te pone un manto y te invisibiliza totalmente el cuerpo y cállate y virgen hasta el matrimonio y etcétera. Y además que dicen que pues impone la ideología de género, ¿no? A través de estos materiales didácticos. Pero bueno, yo creo que esto también, cuando el gobierno dice en el papel, bueno, cuando la política educativa de esta actual administración dice en el papel, vamos a llevar adelante un sistema educativo que permita generar personas críticas, en realidad también se contradice con las recientes declaraciones que tiene para criminalizar las luchas de las docentes de todos los niveles, ¿no? Que existen a lo ancho y a lo amplio del país, ¿no? Em, Choca también con las ilusiones que generó de conseguir el voto de miles de maestras y maestros con su promesa de cancelar la reforma educativa del gobierno peñista y también de la dignificación magisterial, ¿no? Em, Creo que aquí, cuando él habla y dice, son conservadores y criminaliza las luchas y estos solo querían ponerme en mal y en ridículo y no sé qué, se pone él como el centro de la crítica social y no escucha y no atiende lo que le están intentando decir, que en realidad no accedemos a mejores condiciones laborales ni del magisterio, pues en realidad, ¿de qué ciudadanos participativos y críticos está hablando cuando dice que hay que formarlos desde las aulas, ¿no? Este... Creo que también otra cosa que ha causado mucha inconformidad dentro del magisterio y de los trabajadores y trabajadoras de la educación es el incremento salarial por debajo de la inflación que también precariza nuestras vidas, ¿no? Los salarios no están alcanzando para cubrir las necesidades básicas. Existe un descontento silencioso que ya vimos que no es tan silencioso con las recientes convocatorias a los paros, ¿no? Debido al incremento de aproximadamente 40% en la carga administrativa ante la aplicación de la nueva escuela mexicana, porque no nos dan libros de texto, o sea, están en internet, están ahí en la red, ¿no? Pero no los tenemos físicamente, no tenemos cursos, no tenemos capacitación, no sabemos con qué se come la pedagogía crítica, cómo se baja en un proyecto en las aulas, ¿no? Pero incluso porque no tenemos condiciones en las escuelas, ni tampoco en nuestros hogares, ni tampoco socialmente, ni tampoco en el país, no tenemos las condiciones suficientes para llevar adelante esta pedagogía crítica, ¿no? Por ejemplo, para llevar adelante esta pedagogía crítica, pues se requieren condiciones materiales básicas, mínimamente en las escuelas, ¿no? Como salones con no más de 15 estudiantes, donde tengan espacio los chicos para personalizar su área de estudio, por ejemplo, con materiales suficientes e indispensables para trabajar, los cuales no tenemos tampoco. Escuelas también que no estén dañadas por el sismo del 17, que se siguen cayendo a pedazos de lo vieja o dañadas que están y sin que se otorgue el presupuesto suficiente para construir nuevas, ¿no? Solo vemos el incremento, por ejemplo, el presupuesto a la militarización, ¿no? Siguen descargando en nuestros hombros, en los hombros de la clase trabajadora, la deuda pública, la deuda interna, la deuda externa. Y bueno, creo que también para aplicar estas pedagogías críticas, para realmente tener una educación integral en todos los aspectos que propone
Nueva Escuela Mexicana es necesario contratar más personal educativo y de salud. O sea, necesitamos más docentes, pero también más médicos, más psicólogos, más orientadores educativos, todos con derechos laborales, ¿no? Condiciones que no tenemos y ni siquiera estamos cerca de alcanzar. O sea, todo lo contrario. Por ejemplo, la USICAM, la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, tan solo en primarias de 2020 a 2022, dice que de 200 personas, de 200 exámenes que aplicaron para los futuros docentes, solo 5 a 10 acceden a una plaza. O sea, y a los demás los contratan con interinatos, que son mientras dura el ciclo escolar y después termina tu contrato, ¿no? Y vuelves a retomarlo si es que tomas cursos, si es que tienes actualizaciones, si es que te volvemos a llamar. Entonces, en realidad están precarizando también y están avanzando contra estos futuros docentes que no acceden a la educación pública y por lo cual estas condiciones también contrastan con la política educativa que quieren implementar, ¿no? Que todos estos malestares, que todo esto que les acabo de mencionar en realidad son el motor de los recientes paros, digo, de las recientes convocatorias a paros de labores como la acontecida el 15 de noviembre. Bueno, los paros que saludamos al inicio, ¿no? La huelga del Colbach, la del 15 de noviembre, como sucedió recientemente en Guerrero, incluso la que va a suceder rumbo al 5 de diciembre, ¿no? La que ya están convocando. Creo que, bueno, también hay que mencionar que esto no es particular de la educación básica, ¿no? También hay precarización laboral en el caso por ejemplo, en el caso de los profesores de las universidades del bienestar, pero también de trabajadores de municipios y alcaldías, ¿no? Y la burla de incremento salarial mínimo para docentes de educación básica por debajo de la inflación, ya es como llegó al tope cuando nos dijeron que habían dado una bonificación al personal administrativo y además un incremento de aproximadamente 4,000 pesos, ¿no? Mientras a nosotros únicamente nos incrementan 500 pesos. O sea, bueno, y también, por ejemplo, en otro sector, hablando de los trabajadores del sector privado, por ejemplo, estos ni siquiera cuentan con derechos como aguinaldo, vacaciones, seguridad social, ni pensiones, ¿no? O sea, ni soñarlo, lo cual también, pues, es un avance en la precarización de nuestras vidas. Y bueno, creo que también respecto a la perspectiva de género, que también está muy presente tanto en la pedagogía crítica como en las epistemologías del sur, considero que también nos quedan a deber mucho, ¿no? Reflexionemos sobre que el magisterio es altamente feminizado y desde el gobierno no se plantean ni que las maestras, las madres, las estudiantes, las jefas de familia tengamos comedores comunitarios o guarderías públicas, ¿no? Y de calidad para combatir también la opresión a la que nos somete este sistema capitalista, que se sostiene en la violencia patriarcal. Pensemos, por ejemplo, que no tenemos acceso a un sistema de salud público digno ni a servicios de salud mental con tratamientos suficientes. O sea, ¿cuántas veces hemos visto en el aula que llegan nuestros alumnos después de la pandemia con depresión, con ansiedad, lloran por cualquier situación y no somos capaces porque no somos psicólogos, no tenemos profesionistas de la salud para atender estas demandas, ¿no? Incluso nosotras, ¿cómo nos sentimos estresadas? Ya no soy igual de ágil, tengo enfermedades, nadie me atiende en el liste. O sea, en realidad creo que son em, em, cosas que tenemos de manera insuficiente. Y ya no hablemos siquiera de la educación sexual realmente integral en todas las escuelas, niveles o instituciones públicas, ¿no? Que una educación sexual integral la pensamos como una que no esté centrada únicamente en las enfermedades de transmisión sexual, ni tampoco en la reproducción, ¿no? Como sigue planteándose en la nueva escuela mexicana, por más que tengan maquetas para hacer un pene y que eyacule y cosas por el estilo, son avances, pero creemos que no es suficiente, ¿no? Creemos que la educación sexual integral tiene que enseñar el autocuidado, pero también el derecho al placer y a decidir sobre nuestros propios cuerpos y sexualidades con espacios adecuados, con talleres, con profesionistas y expertas y expertos donde podamos expresar dudas y resolverlas en conjunto, ¿no? Lo que sí tenemos, las maestras, las madres, los estudiantes, etcétera, pero sobre todo las maestras, son jornadas laborales dobles, digo, las maestras y las trabajadoras, ¿no? Son jornadas laborales dobles y hasta triples, con salarios que no alcanzan para la economía familiar, trabajo doméstico no remunerado,
en casa, que esto en general es muy invisibilizado. Y también tenemos incremento en la violencia en nuestra contra, ¿no? Lo cual vimos también que arreció duro durante la pandemia y cuya máxima expresión es el feminicidio. Entonces, nosotras nos damos cuenta que ni siquiera estando en casa, aquí en la pandemia estamos seguras, pero también que se visibilizó aún más la carga opresiva del cuidado materno, de los enfermos, de los adultos mayores. Y esto lo que hace, en lugar de emanciparnos, al no tener estas condiciones materiales y sociales, etcétera, en nuestra vida, em, pues en realidad lo que hace es que no nos permite desarrollar ni nuestro pensamiento crítico, no nos permite hacernos sujetos políticos, no nos permite analizar ni reflexionar sobre temas económicos, sociales, políticos, pedagógicos de nuestro gremio, por ejemplo. No nos permite construir comisiones de mujeres contra esta violencia patriarcal, no nos permite tampoco juntarnos y pensar juntas cómo emanciparnos y transformar. Entonces, esta es nuestra realidad, pero se la tenemos que arrancar. Tenemos que encontrar los espacios y los momentos para hacerlo, porque tenemos que avanzar, ¿no? Tan solo recordemos el dicho del presidente mexicano cuando afirmó que era un hecho conocido, que sobre todo que las hijas cuidan a los padres, a los hombres. Digo, perdón, ¿cómo dijo? Sobre que las hijas, es un hecho conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres y a los enfermos, y que los hombres pueden ser más desprendidos. O sea, esa simple afirmación es una contradicción absoluta de la pedagogía de la liberación, ¿no? Y por la emancipación de las mujeres, que es a lo que apostaría una educación realmente marxista dentro de una sociedad comunista, y que esto es imposible dentro de dentro del sistema en el que nos encontramos ahorita, ¿no? Este, yo creo que, igual que comentaba Fede, a partir de cambiar nuestras condiciones materiales, podríamos apostarnos a desarrollar tanto nuestra creatividad humana, todas nuestras capacidades a niveles nunca alcanzados, y solo entonces lograríamos la meta del comunismo, ¿no? Que significa mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de la sociedad. Creo que esta estrategia de llegar a la meta comunista, pues exige una preparación consciente para enfrentar amigos muy poderosos, ¿no? Que sumen la sensibilidad, la pasión, la fuerza de los sectores más avanzados de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud. Y por esto es que la educación de las masas, pues siempre resulta un eje central de cada gobierno. Quienes se resisten no los van a entregar tan fácilmente, ¿no? Se resisten junto a sus aliados de la casta empresarial y política a ser desplazados del poder, peleando porque su ideología se mantenga. Por eso es tan contradictorio ver en el papel una cosa tan progresista, pero choca la realidad, ¿no? Porque estamos en el mismo sistema capitalista de siempre y entonces consideramos que para cambiar nuestras condiciones materiales de vida y transformar esta realidad, no es suficiente con una reforma educativa que se apueste a desarrollar todas estas ideas, ¿no? Incluso esta pedagogía crítica, por ejemplo, pues resulta progresista, pero también insuficiente dentro de un sistema capitalista, puesto que es necesario, consideramos, construir un partido revolucionario, socialista, bueno, internacionalista y antiimperialista, que luche de forma consecuente contra toda explotación y opresión, cada día, constantemente, para que la clase obrera derrote a los capitalistas y se haga con el poder. Y a este ambicioso proyecto es al que los invitamos a sumarse, tanto a los jóvenes, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los intelectuales. Necesitamos todo, ¿no? A colectivos anticapitalistas para levantar una postura realmente independiente del gobierno, tanto de Andrés Manuel López Obrador y de todas las variantes de la derecha, ¿no? Finalmente, yo quisiera, bueno, queremos hacerles una invitación al acto de cierre de año del MTS aquí en la Ciudad de México, que es un acto político-cultural para prepararnos rumbo al 2024 con la consigna de alto al genocidio contra el pueblo palestino. Con eso terminaría. Si tienen preguntas, adelante. A Federico, no es cierto. Muchas gracias, Federico y Diana, por estas exposiciones. Me parece que nos abren un panorama bastante interesante con respecto a la postura de las y los marxistas ante estas propuestas pedagógicas.
que son importantes, pues tanto como ya mencionaba Federico, poder recuperar aquello que podamos recuperar, pero sin perder, digamos, de vista esa perspectiva estratégica de luchar por una sociedad completamente emancipada. Pasamos ahora al punto de preguntas, si tienen alguna duda, algún comentario. La lista está abierta, igual si quieren puede ser un intercambio más breve para no colgarnos tanto. En lo que se animan, les comento con respecto a este acto que ya nos comentaba Diana, va a ser este 2 de diciembre. Empezamos a las 3:30 en el local del Situam, que está ahí a unas cuadras del metro Nativitas de la línea azul. Vamos a tener ahí algunos artistas invitados que van a estar amenizando con música, con un poco de rap, poesía también, y algunos discursos en torno a esto que está pasando en Palestina. Les recordamos el sábado 2 a las 3 de la tarde en el local del Situam, cerca del metro Nativitas, sobre Tlalpan. Y bueno, la lista sigue abierta por si quieren comentar o por si quieren mandar algún comentario por el chat. Sí, tenía algunas preguntas, pero la verdad es que ahora ya no tengo ahora cómo formularlas, pero mientras quería como felicitar el esfuerzo de ambos profes. Estuvo magnífico el tremendo que se aventaron tanto Diana como Fede. Me pareció magnífico ese pantallazo de reformas educativas y pedagogías que nos compartieron. Me pareció tremendo el esfuerzo y pues nada, muchas felicidades. Muchas gracias, Cristina. Ahí Lu tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Ay, perdón, estoy muy jodonga. Pero bueno, por todo esto que comentaba, incluso también la profesora Diana, de cómo es las contradicciones, ¿no?, que hay entre el discurso de la 4T, el tipo de educación que en teoría se quiere dar, y bueno, las limitaciones también que hay en que cómo se puede aplicar en un sistema como en el que estamos. Yo soy docente de escuela privada y bueno, ahí las contradicciones son incluso mayores, ¿no? Porque la educación que se proporciona en esas escuelas tiene una arista completamente diferente, ¿no? Ni siquiera es que retomen, por ejemplo, en mi escuela no utilizamos los libros de texto, o sea, gratuitos, es una línea, ¿no? No utilizar los libros de texto gratuitos, están completamente prohibidos, más allá de por una cuestión de económica, ¿no? De que, perdón, les vendan paquetes de libros de editoriales privadas a los niños, sino también para intentar protegerlos de toda esta ideología de género, de que se vuelvan comunistas a la primera lectura, y así, pero también yo me doy cuenta de cómo incluso los estudiantes, aunque pertenecen a un nivel socioeconómico pues más elevado que el de la mayoría de los estudiantes de escuelas privadas, tienen inquietudes, ¿no? Por estos temas, incluso por el aborto, por la educación sexual, como incluso las desigualdades sociales, ¿no? No sé, a mí me causa mucha curiosidad cómo agarran, por ejemplo, canciones como la que sacó Shakira con Fuerza Regida y realmente, más allá de cantarlas por una cuestión de moda, sí se ponen a pensar en como que, no, pues sí, la mayoría de los jefes pues son así, ¿no? La mayoría de los jefes son malos. Evidentemente no llegan a cuestionar que, bueno, que sus papás, dueños de microempresas o medianas empresas, pues son esa clase de jefes, ¿no? Pero sí me parece que en la educación privada es incluso más complejo para nosotros como docentes intentar no solo aplicar, ¿no?, una educación o una pedagogía que sea mucho más crítica o que abone a que los estudiantes piensen, sino también está muy limitada, ¿no?, los recursos o las herramientas que podemos tener para poder llevarlo a cabo. Bueno, y pues felicidades a los ponentes, me gustó mucho, me aclaró muchas cosas también y me dejó pensando otras. Gracias. Muchas gracias, Lu. Ahí por el chat también
Dice el profe Ricardo Quiroga que se une a la felicitación y recalca que efectivamente las escuelas privadas siempre han despreciado el uso de libros de texto gratuitos. Caray, estaba Rafael y después Sol, no sé si ya no quiso hablar Rafa, si no Sol. Caray. Bueno, vas Rafa. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rafael, soy profesor universitario y también quisiera decir varias cosas que me dejó pensando la exposición que se hizo aquí de los dos compañeros. Bueno, primero hablar del tema de la precarización laboral a la que estamos sometidos la inmensa mayoría de los profesores en este país de nivel superior. Yo doy clases, por ejemplo, en la UACM. Soy profesor de asignatura y pues cobro muy poquito, ¿no? Lo cual pues choca precisamente pues con las expectativas que muchos compañeros y en general el pueblo trabajador tenía sobre la educación y sobre este gobierno, ¿no? Porque así como habla de la dignificación del magisterio y tiene la nueva escuela mexicana, también pues tiene esos discursos pues, en los niveles más arriba, ¿no? Por ejemplo, en la educación superior no tenemos la nueva escuela mexicana, ni el UCICAM, pero tenemos la Ley General de Educación Superior, que en el discurso suena muy progresista, lo mismo, pero que termina por, pues continuar con el tema de la precarización laboral, que es una herencia de los gobiernos neoliberales, así como este, legitimar en cierta manera que sigue existiendo la exclusión educativa, ¿no? Por ejemplo, en esa ley se habla de que el Estado garantizará por fin el acceso a la educación superior como un derecho, siempre y cuando haya presupuesto, ¿no? Y entonces ellos son los encargados de que nunca haya presupuesto, porque el propio López Obrador en 2021, entre 2019 y 2020, hizo declaraciones que se tenía que hacer más con menos y que no se iba a aumentar el presupuesto a la educación superior y que tampoco iba a haber rescate de las universidades públicas que fueron desfalcadas durante las administraciones anteriores, ¿no? De gobiernos neoliberales, pero que pues al final los rescates han sido mínimos, solo para que no quiebren, pero de ninguna manera para que mejore la educación, lo que ha traído pues una degradación profunda de las condiciones tanto laborales como educativas, ¿no? Incluso si lo llevamos a otro nivel en la investigación, pues las reformas al CONACYT, que ahora es CONACYT con H, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, lo que fue el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues también lo mismo, un discurso superhumanista que habla de la inclusión, pero sácatelas, ¿no? O sea, el CONACYT se convierte en el nuevo CONACYT y de inmediato hay recortes. En agosto tuvimos que enfrentar participamos en un movimiento para enfrentar los recortes que hizo el gobierno de López Obrador a las becas de posgrado para que los estudiantes pudieran acceder a una mejor educación, ¿no? Seguirse preparando. Entonces, de repente muchos posgrados ya no eran elegibles y y nada, muchos estudiantes que ya habían dejado sus trabajos, habían renunciado a trabajos para poder estudiar como se los exigía el CONACYT, se les negó la beca así de la noche a la mañana. Entonces, lo mismo, ¿no? El discurso humanista lo vemos en todos los niveles, pero pues es que no es real, porque los profesores seguimos precarizados, ahora estudiantes, compañeros estudiantes de posgrado tienen menos becas, los proyectos de investigación se encargan a empresas privadas y pues y cada vez pues la elitización es mayor a pesar de que se hable de que es un derecho garantizado, ¿no? Y eso era todo lo que quería decir, disculpen por la extensión.
Muchas gracias, Rafa. Seguiría Sol y después Paca. Y gracias. Buenas noches. Yo quiero felicitar mucho a la maestra Diana y al maestro Federico. ¿Se me escucha eco, no? Perdón. Perdón. Felicitar a los dos porque la verdad ambas exposiciones estuvieron increíbles, ¿no? O sea, el recorrido que hacía la maestra Diana, ¿no? De todo lo que fue el periodo pasado, ¿no? Y las luchas del magisterio, los procesos de la lucha de clases y cómo todo eso se desvió electoralmente en 2018 y ahora cómo hay una nueva escuela y un nuevo pues un nuevo discurso, ¿no? O sea, como para legitimar todo eso, pero también un poco para invisibilizar, ¿no? Que no hace menos de 10 años había magisterio en las calles, en la comuna en Oaxaca, ¿no? O sea, procesos muy convulsivos, e incluso denuncias, ¿no? Como la de Ayotzinapa fue el Estado, ¿no? Ese Estado y esas Fuerzas Armadas que hoy López Obrador ha hecho de todo para pues para volverlas a ser presentables, ¿no? Para legitimarlas mientras les ha dado una gran cantidad de poder. Entonces, bueno, me voló mucho la cabeza con eso. Yo quería hacer dos preguntas, aprovechando que está el profe Federico por acá. Una es si nos puede contar un poco más sobre esto que comentaba de la pedagogía socialista. Digo, acá en México escuchamos, y sobre todo ahora, ¿no? Mucho de la pedagogía de colonial o crítica, pero creo que pocos hemos sido los que hemos escuchado sobre esta propuesta de una pedagogía socialista. Y por el otro lado, pues también que si nos puede contar, aunque sea un poco, ¿no? O sea, cómo es la organización del magisterio y de los trabajadores de la educación en Argentina, ¿no? Porque bueno, acá en México está el CENTE, que es el sindicato más grande de América Latina, pero pues son unos charros, unos burócratas terribles, ¿no? Tremendos, que han matado, que han hecho de todo y que continúan haciendo de todo. Y bueno, creo que nos, nos ayudaría mucho, ¿no? A saber como la experiencia del magisterio en Argentina y de su organización, sobre todo ahora con esto que comentaba la maestra Diana, ¿no? O sea, hay convocatorias a paros, tanto del magisterio como bueno, ahora está la huelga del bachilleres y hay otros sectores, entonces si nos puede contar un poco más de eso. Gracias. Muchas gracias, Sol. Seguiría Paca. Ahí voy. Eh, ya. Eh, Mi pregunta, bueno, igual felicitarlos a los dos. Estuvo muy interesante. Mi pregunta era para Federico, que bueno, yo sé que sería un tema muy grande, pero si ahora con la entrada de Milei hay alguna propuesta de modelo educativo o algo que venga a echar para atrás, pues no sé, supongo que como acá ha habido como pues diferentes maneras en la enseñanza y pues me da mucha curiosidad si ahí va a haber como algo en concreto, que ya haya una propuesta, no sé, en textos, en el modelo educativo tal cual. Si nos pudiera contar quizás un poco a grandes rasgos, porque seguramente ha de ser un tema muy grande. Gracias. Gracias, Paca. Por último, y ya para darle la palabra a los ponentes, voy a leer una pregunta que nos mandaron por el chat. Pablo nos dice, muy bueno, felicitaciones a ambos ponentes. Una pregunta para Federico, si puedes ampliar un poco lo que dijiste respecto al debate que se hace con el pensamiento decolonial respecto a la negativa a tomar en cuenta el marxismo por eurocéntrico, porque acá en México eso también está muy presente entre los distintos intelectuales de la 4T, que es la cuarta transformación, que es, digamos, esta retórica del gobierno de López Obrador.
Y bueno, ya, ahora sí, le doy la palabra a Fede y a Diana, si quieren cerrar con las preguntas. Bueno, por la última pregunta, no sabemos muy bien para dónde va Milei con respecto a qué planes educativos más estructurales, si se quiere, tiene. Sí, una cosa que nos llamó la atención, que es que en una parte de la campaña electoral, Milei hablaba directamente para privatizar la educación pública, y luego de que él mismo viera que una parte muy importante de sus votantes no estaba a favor de esa propuesta, sí de otras, entonces empezó a cambiar el discurso diciendo no, que la educación va a seguir siendo pública, pero que, bueno, vamos a hacer algunos cambios un poco más pequeños. ¿Para dónde va Milei? Para mí va primero a una batalla ideológica muy profunda, por eso es muy importante este debate que estamos teniendo acá también, porque esta idea del adoctrinamiento, e incluso mientras estaba charlando con ustedes, estaba viendo el chat acá en Argentina y acaban de nombrar una especie de ministro de Educación que viene de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que es profundamente reaccionaria y que es un ministro que es pro vida, ¿no? Lo que es el movimiento contrario al movimiento del aborto acá en Argentina. Entonces ya da algunos indicios de que la parte de educación sexual integral, de estas batallas ideológicas que nosotros damos en las escuelas y que te acusan de comunista, creo que va a ser una parte muy importante de lo que es el proyecto político de Milei, y después sí, nosotros entendemos que va a intentar ir por una reforma más estructural de lo que es la parte más presupuestaria y económica de la educación pública en Argentina. Nosotros, de lo que fue un gobierno profundamente también Dios, Patria y Familia, exacto, es el mismo proyecto que van a tener acá, lo que dice Ricardo en el chat, porque es más o menos lo mismo este tipo que está asumiendo ahora como ministro, y que la parte presupuestaria Milei sí la va a tocar, porque nosotros tenemos un sistema educativo que estructuralmente es herencia del neoliberalismo y de la última dictadura militar en Argentina, donde no tenemos un sistema educativo, sino 24, porque cada provincia en Argentina organiza presupuestariamente como puede la propia educación, y el Ministerio de Educación Nacional solo da algunas indicaciones pedagógicas y algún programa que otro educativo o paga salarios de los docentes, pero cada provincia es la que se financia a sí mismo. Entonces, cuando Milei dice déficit cero, es ajuste presupuestario, y ese ajuste presupuestario es sacarle dinero de educación para poner en otras cuestiones, así que creemos que por ahí va a venir un poco la batalla. Ahora bien, tanto este ministro como otros que estaban en danza, si se quiere, el sistema educativo de Milei es el sistema de Chile, el sistema de voucherización, de que no se demande, que no se ponga sobre la parte de la oferta, sino la demanda, es decir, que cada uno con un voucher y con una plata que recibe por parte del Estado, o un liberal hablando del Estado, va a poder elegir a qué educación, a qué escuela ir, y va a haber una competencia libre entre las escuelas, entonces cada cual va a poder elegir. Bueno, eso requiere derrotar totalmente al movimiento docente en Argentina, eso es derrotar totalmente a la educación pública, que tiene mucha fuerza en Argentina. Entonces, veremos si Milei quiere llegar hasta ahí y si la burguesía lo empuja a llegar hasta ahí, ya que incluso tiene una contradicción porque la educación pública en Argentina sirve para formar también la mano de obra barata para el gran capital. Entonces, bueno, ahí habría una serie de contradicciones que hay que ver hasta dónde va a ir. Y creo que se enfoca mucho con la otra pregunta que me hacían con respecto al magisterio en Argentina. La CETERA, que es el sindicato, que es la Confederación de Trabajadores de la República Argentina, que es uno de los pocos sindicatos nacionales que tiene Argentina, que está presente en todas las provincias, es un sindicato con mucha fuerza, con mucha importancia, tiene una conducción que no es la peronista tradicional o la burocracia sindical tradicional que tiene otros sectores del movimiento obrero en Argentina, sino que, por ejemplo, ideológicamente está conducida por una autora que está en los libros de López Obrador, Adriana Puigros, que los libros de López Obrador dicen, bueno, nosotros pensamos una educación liberadora y tenemos como pensadora, por ejemplo, Adriana Puigros, que es una intelectual de Argentina, que habla de una escuela nacional y popular, liberadora, ligada a estos movimientos, etcétera, siempre muy de la mano del peronismo, obviamente, y que sacó un libro hace muy poco, que es Cómo cuestionar a las nuevas derechas desde estos aspectos educativos, que con una amiga mía y alguien que conoce mucho, Pablo, Virginia Pescarmón, estamos intentando hacer una reseña de ese libro para debatir con sus propios argumentos, bueno, cómo contestar ahora a las nuevas derechas, pero cómo llegamos hasta acá.
porque acá hay algo muy importante que me parece que lo de AMLO, que ustedes decían también, es muy parecido, que es esta mímica de Estado, ¿no? El Estado dice educación pública, y la educación pública en Argentina está cada vez más precaria. El Estado dice es la educación pública el único lugar de ascenso social y de posibilidad que los hijos de la clase trabajadora estudien, pero se te cae un techo, se te inunda, hay 60% de pobreza infantil, es decir, vaciaron completamente la educación pública durante estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, ni que hablar cómo se salió después de la pandemia. Entonces, también hay muchos sectores de las clases trabajadoras o populares que dicen, bueno, esta escuela pública tampoco la quiero yo, porque realmente la escuela pública que va mi hijo es un desastre por todo esto que sucede, más allá que los docentes se ponen a conducir el proceso educativo y le ponen toda la onda, hacen mucha educación, pero sin embargo está cada vez más vaciada. O incluso este concepto que nosotros empezamos a charlar un poco en Argentina de Nancy Fraser, de neoliberalismo progresista, una retórica progresista, pero una economía neoliberal. Entonces nosotros tenemos una situación donde 60% de los niños, niñas y adolescentes están en la más absoluta pobreza, y ahora Milei que dice que vamos a un proceso en Argentina de estanflación, es decir, inflación y parate económico que va a dejar a nuestros sujetos de la educación, esos niños, niñas y adolescentes, en la más absoluta pobreza. Entonces, yo creo que nosotros en estos sindicatos, que tienen una representación nacional muy fuerte, está planteada dos cuestiones principalmente. Primero, que ellos siguen siendo grandes usinas de debates políticos ideológicos de estos sectores progresistas. Acá aman la política de López Obrador, hablan sobre modelos progresistas, sobre enfrentar a la derecha, pero en lo concreto después tenemos las mismas contradicciones que tienen ustedes y que están marcando ustedes. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en la escuela primaria, ¿no? Con chicos de 8 y 9 años. Ahora estoy en 4º grado. Todas mis compañeras y compañeros tienen que trabajar 2 o 3 turnos para poder llegar a fin de mes. Ningún proceso creativo, colectivo, liberador con docentes que entran a las 7:30 de la mañana en una escuela y salen a las 6 de la tarde y tienen que seguir trabajando. Se puede pensar con 20, 25, 30 chicos en el aula que ese proceso tenga que ver con algo colectivo y creador. Cuando vas por la hora número 6 de trabajo ya no querés saber más nada y tu fuerza no es la misma y la forma de individualizar esa pedagogía, ese trabajo tampoco es la misma. Entonces me parece que de la mano de la precarización docente, que muchos de ustedes decían, es una forma neoliberal en la educación que el docente tenga que trabajar muchísimas horas, quemarse, hablar de los propios problemas de salud mental nuestros, de los chicos y de las chicas. Ahora, eso es la parte más ideológica, política, realmente estamos muy precarizados y estos sindicatos no han hecho absolutamente nada durante estos años, post pandemia, en estos 4 años de gobiernos de Alberto Fernández. Ahora bien, ¿están dispuestos a enfrentar a la derecha estos sindicatos docentes en Argentina que hablan pestes contra Milei, aunque le han dejado pasar absolutamente todo el crecimiento de estas derechas? Bueno, hay una pregunta importante, si hay posibilidad de unidad de acción en el sentido callejero o de huelgas. Segunda pregunta, nuestros alumnos más grandes, eh, en su 90%, un poco menos si se quiere, eso es un poco, todos estamos analizando un poco el voto a Milei, pero todos mis alumnos me han venido a hacer, qué bien que ganó Milei. La utilización de redes sociales, Instagram, TikTok, otras redes, donde se forman gran parte de nuestros estudiantes por fuera del horario escolar, mientras sus familias están trabajando, y todo lo sucedido post pandemia, donde los libertarios y la derecha crecieron mucho. Bueno, fue una batalla cultural muy fuerte que hizo que Milei gane incluso por más de 12 puntos de votos en Argentina. Hicieron una gran batalla cultural por derecha, individualista, neoliberal. Bueno, ahí hay otra pregunta. ¿Vamos a dar estas batallas ideológicas y políticas en las escuelas? ¿Sí o no? O sea, no podemos depender solo de las huelgas magisteriales, de las huelgas de nuestros sindicatos, de pelear por salario. Si todo eso no va unido, y acá voy uniendo a la pregunta que hacía Pablo, a una ideología nuestra que tiene que ser esos sujetos de la educación, los estudiantes, las familias, tienen que ser parte de nuestra autoorganización en las escuelas. Nosotros no podemos dejar de concebir esa separación entre familias por un lado, o estudiantes por un lado, y docentes por el otro, tiene que ser una unidad en las propias escuelas en estas discusiones que queremos hacer, incluso diciendo, ustedes tienen dudas sobre la educación sexual integral, charlemos.
ustedes tienen dudas si estamos adoctrinando en las escuelas, charlemos, porque además nosotros no es que adoctrinamos en el sentido que yo llego y digo, bueno, les traje un texto de Trotsky, léanlos y charlenlo en su casa. No, nosotros vamos charlando con los estudiantes y construyendo conocimiento en común. Todo el mundo sabe yo cuál es mi militancia, pero yo no hago una bajada de línea adoctrinadora. O sea, nosotros tenemos herramientas didácticas para profundizar el pensamiento crítico y de ahí ir llevándolo a diferentes cuestiones que te puede llevar a que esos estudiantes por sí mismos o con otro compañero organizado colectivamente tomen estas ideas. Y entonces a mí me parece interesante de que cuando se habla de estas epistemologías del sur contra un pensamiento marxista eurocéntrico, tomar los pensamientos marxistas tanto de Europa como de Latinoamérica para pensar las cuestiones educativas y políticas. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, un gran pensador marxista latinoamericano de Perú, planteaba que la educación en Perú no se podía transformar sin incorporar al indio, ¿no? A los pueblos originarios. Ahora, no decía que solamente había que incorporarlos a la escuela pública peruana y a la ideología peruana en el medio de una gran reforma universitaria que Mariátegui discutía, que tenía a la clase obrera a la ofensiva en huelgas, a los estudiantes tomando universidades. Si no se resuelve el problema de la tierra, no se resuelve el problema de las comunidades originarias, decía Mariátegui. Un pensamiento muy profundo, uniendo la conciencia en la incorporación de esos sectores subalternos a la propia política de la izquierda en Perú y de la educación peruana, pero si no se resuelve el problema material de la tierra, no se puede resolver el problema de las comunidades originarias. Y acá hay una cuestión muy importante, porque Mariátegui analiza mucho, y yo creo que esto en México está muy presente también, cómo las propias comunidades originarias en Perú, en el trabajo colectivo que tenían de la tierra en sus propias organizaciones, tenían algunas características socialistas heredadas en un punto de los incas. Esto es todo un debate que no es para hacerlo hoy, porque hay un montón de posiciones y visiones sobre esto, pero lo planteaba. Otro gran pensador que se puede pensar, que lo tiro como título, que tiene mucho trabajo hecho sobre educación, aunque no se tome más integralmente la cuestión educativa, es Antonio Gramsci, que pensaba la traducción del propio marxismo a cada realidad de cada país, a cada nacionalidad, para pensar cada pensamiento, cada debate, cada idea en un lugar concreto y una situación concreta, y que opina que incluso esa cuestión de la hegemonía, de la batalla cultural, como se reinterpreta en forma reformista a veces a Gramsci, que estas pedagogías me parece que también toman, etcétera, etcétera, hace que cada uno pueda pensar, bueno, cómo traducir los propios conceptos del marxismo, que es clases, la relación con el imperialismo, una clase que detenta los medios de producción y otra que no, el tema del trabajo asalariado, etcétera, etcétera, donde hay un montón de cuestiones que nosotros podemos poner en cuestión como la alienación, como el trabajo capitalista, etcétera, etcétera. Entonces, como que da a decir, bueno, uno no puede desechar ni una teoría por ser europea, ni una teoría por ser de Perú, ni una por ser de Norteamérica, sino que empezar a tomar todo lo mejor de cada una de esas teorías para, desde el marxismo, revitalizar un pensamiento que haga que nosotros no seamos solo docentes que peleemos por salario, o solo docentes que estemos en las luchas magisteriales, que es importantísimo ese trabajo. Para estos autores, para Mariátegui, para Gramsci, y ahora me voy a referir a algo cortito que ya es tarde, pero sobre Vygotsky, los docentes en una sociedad capitalista, los docentes comunistas en una sociedad capitalista, pueden ser unos grandes batalladores de ideología en las propias escuelas y unidos en las luchas, que pueda empezar a poner el puntapié de un pensamiento, una cultura, una ideología proletaria, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los campesinos, de las comunidades, que si va en consonancia de lo que decía Diana y decían varios, de conformar su propio partido, tenemos mucho por hacer, porque estamos en cada aula, con cada familia, las conocemos profundamente sus vidas, sus padecimientos, la explotación que hace el capital sobre ellos, y podemos realmente empezar a cambiar estas conciencias para unirlas a las luchas de la clase trabajadora. Y por último, Vygotsky, que podría ser acusado de alguna manera como un pensador ruso, ¿no? No europeo, pero ruso, como algo que no tiene que ver con el pensamiento, si se quiere, propio de las comunidades o de las naciones o lo que fuese, tiene una forma metodológica de poder abordar esta cuestión de la conciencia, el lenguaje, los procesos psicológicos superiores. Tiene que en Argentina se estudia algo muy cortito, que es la zona de desarrollo próximo,
que quizás algunos de ustedes lo hayan escuchado en algún profesorado, que es una forma potencial colectiva, de trabajo colectivo, pedagógico, intelectual, de poder avanzar con una persona que quizás sabe más en una cosa, otro sabe más en otra, y combinan sus saberes, lo hacen colectivo, cooperativo con otro. Es decir, un pensamiento profundo de avance social con respecto a lo colectivo, a lo cooperativo y a lo transformador, que hoy con los niveles de desarrollo tecnológico que hay, con lo que podríamos avanzar como sociedad en reducir la jornada de trabajo para que la gente no se tenga que alienar y precarizar en sus trabajos y poder dedicarse al arte, a la cultura, a sus propios deseos, a sus propios pareceres, yo creo que es algo que nosotros tenemos que pensar porque el debate más profundo con Freire, el debate más profundo con estas ideologías es que no se puede solo por ideas transformar el mundo, aunque es muy importante, sino si no es parte de una constante de pensar en transformar por medios revolucionarios la sociedad, ya que el Estado no se va a extinguir por el mero, si se quiere, elevar la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras, sino que además la clase trabajadora tiene que ponerse en marcha, tiene que intentar destruir el Estado burgués y conquistar otro Estado. Y en este sentido, Vygotsky decía, los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida, en el sentido más profundo que tiene este término, de poder liberar materialmente a todos los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, no sé si contesté todas las preguntas porque son muy amplias y muy importantes, pero me parece que está muy bueno y me quedo yo pensando, y gracias por las felicitaciones, porque tenemos que encarar un gobierno de Milei que no podemos solo discutirlo con la lucha en las calles, sino que tiene una ideología muy profunda y reaccionaria, y del otro lado se antepone solo derechos democráticos. Bueno, nosotros tenemos que profundizar en una orientación socialista para dar esta batalla ideológica también. Muchas gracias, Fede. Diana. Gracias, sí, también Fede y a los demás por las felicitaciones a las demás. Miren, yo quería cerrar con esto, que desde la agrupación Nuestra Clase opinamos que particularmente desde la sección 10 hace falta preparar el paro que se está convocando rumbo al 5 de diciembre y que quienes ocupan las 6 carteras que se conquistaron el 14 de junio en el Comité Ejecutivo Seccional, pues deberían estar convocando a la organización de este paro desde las escuelas, ¿no? Pero también peleándose con los charros para emitir una convocatoria oficial desde el sindicato, porque es sabido y conocido que la dirección mayoritaria del CENTE no lo va a hacer, ¿no? Consideramos que ahí donde haya condiciones es muy importante que las escuelas se sumen al paro próximo del martes, no solo por el aumento salarial, sino por cuestiones tan importantes y sentidas como la reducción inmediata de alumnos por curso, no máximo de 15, por ejemplo, estaban planteando, la contratación con base de todo el personal que falta en las escuelas, basificaciones de los trabajadores y las trabajadoras precarizadas, que cada año es mayor, también para echar abajo la UCICAM y toda la legislación neoliberal que le da continuidad pues a esta reforma educativa peñista de la que les hablaba, contra el uso de las UMA, para el cálculo de jubilaciones y pensiones, por el fin de las afores, etcétera, ¿no? O sea, también por un real aumento al presupuesto educativo para garantizar condiciones dignas en las escuelas, ¿no? Desde la infraestructura y el equipamiento hasta las plantillas completas, y para la construcción de más planteles, entre otros objetivos. O sea, necesitamos espacios para dialogar sobre esto, necesitamos prepararnos para rumbo al paro del 5 de diciembre, y consideramos que en las escuelas que se sumen al paro, también ahí en donde no haya condiciones, es fundamental empezar a dialogar sobre la necesidad de unirnos y organizarnos democráticamente, ¿no? Desde las bases, mediante asambleas, escuela, por zonas, por regiones, por estados, etcétera. Y bueno, con esto me gustaría terminar mi participación. Y muchas gracias a todas, a todos por estar. Muchas gracias, Diana, y nuevamente gracias a los dos por esta exposición. Les recordamos que aún nos queda una sesión más de los círculos de estudio marxistas. En esta ocasión fue un gusto poderlos tener a ambos, y en este último, en esta última sesión lo que abordaremos será, perdí aquí el guión, vamos a abordar, no, hombre, ya se me fue. El buen vivir o socialismo.
Algo así se llama la siguiente sesión. Bueno, los invitamos a Dice, que nos sigan. dice una salida ante la crisis del neoliberalismo. ¿Buen vivir o socialismo? Perfecto. Ahí tienen el título de la próxima sesión, que se me fue. Muchas gracias, Jesús, por recordarnos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, en este mismo link de Zoom. Nuevamente, muchas gracias a quienes se conectaron y los esperamos la próxima semana. Gracias, Fede. Gracias, Diana. Chao, gracias a todos. Suerte en todas esas Buenas huelgas y luchas. noches. Gracias. Gracias, Fede, gracias a todos y a todas.